Sí, está con el tiempo, con la época, Oscar. ¿Qué más aporte? Gracias, Amparito. Por ahí va Pues podría eso. ser dos tipos de tiempo. El uno, el tiempo en el que transcurre el relato, y otro, el tiempo histórico de fondo. Ambos tienen que ver Claro. con la duración de la obra o del relato, los límites de tiempo que, digamos, se pueden establecer en una historia y Listo, Oscar. relacionados Muy bien. con lo que uno se va a demorar leyéndolo, con lo que se cuenta en la historia y con lo que pasó históricamente de fondo. Listo. Y Oscar acaba, y Amparo acaban de decir dos cosas muy importantes, y es que hablaron de un tiempo histórico y un tiempo narrativo. Acaba de decir Oscar. Julieta, ¿qué es un tiempo histórico y qué es un tiempo narrativo? Un tiempo histórico, hola, John Jairo. Tiempo Hola, Julieta. histórico, el tema de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, que se cuente Sí. un relato sobre el holocausto del nazi con los judíos, ese es como el... Y el otro es cuál, ¿verdad? Entonces, ese es el tiempo histórico. La novela que tú estás escribiendo se va a contar en ese momento en los campos de concentración o la Segunda Guerra Mundial, lo que acabas de decir. Y ahora hay un tiempo narrativo también, Julieta. ¿Cuál es el tiempo narrativo entonces? Como lo decía Oscar ahora. No, puede ser... es que Oscar hablaba de la forma en la que uno lo va leyendo, lo va contando. No sé. Sería en pasado o en presente. Aquí se vale especular. A ver, especulemos entonces sobre eso que deberíamos tener claro, pero todavía no lo tenemos muy claro. Pero entonces especulemos. Julieta y después Ángela. Julieta, ¿qué crees que es el tiempo narrativo entonces? Ya tenemos algo claro, y es que todo trabajo debe tener un tiempo histórico y un tiempo narrativo. No importa si ese tiempo histórico es veraz o no lo es. Puede que en este caso suceda el tiempo histórico nuestro sea la Segunda Guerra Mundial o la Primera o los campos de concentración, o puede que sea un hecho de ficción total que pase en el 2015, en el 2038, en el 2200, y en ese 2200 el tiempo histórico sea muy ficcionado, pero es un tiempo histórico. Ahora bien, hay un tiempo narrativo también, Julieta y Ángela. Ya voy, Clau. Hay un tiempo histórico, hay un tiempo narrativo. Y ese tiempo narrativo puede tener que ver con el tiempo narrado, lo Entonces, narrado. Julieta, ¿qué dices? no, entonces desde donde se cuenta la historia y a través de esta, pues que el narrador observa lo que, o sea, ya sabemos el tiempo histórico, pero el narrador entonces nos puede, digamos, suspender ahí mientras va contando la historia de los campos de concentración. No sé si me van a entender. Bueno, ahí vamos entendiendo. De a poquito, Ángela se nos desconectó, vamos con Claudio y después con Hernando, que creo que tiene una opinión. Yo pienso que el tiempo, dentro del tiempo histórico que estamos poniendo, por ejemplo, los campos de concentración, el tiempo narrativo que yo Sí, elijo, una semana en que tuvieron a esta gente al sol y al agua y sin darle de comer. Yo elijo narrar eso no más. Eso puede ser el tiempo narrativo. sí, por ahí van las cosas. Gracias, Clau. Ángela y Hernando, ¿ibas a opinar Sí, algo? ahora sí quería confirmar esta idea. Si yo estoy hablando, estoy haciendo un relato de la parte histórica, por ejemplo, indicando una conversación de Stanislao Zuleta en los años 50, en la cual él está haciendo una disertación y la quiero colocar casi que
que de manera directa entiendo que ahí estoy haciendo una memoria histórica, estoy indicando la fecha y que hay lugar y lo que él dice. Y luego, cuando yo hago mi opinión en este momento, cuando traigo ese relato para aplicarlo a una realidad, por ejemplo, de pandemia, cuando yo doy mi opinión, ya ese sería el relato pues, de este momento. Y el de anterior, el histórico, ¿o no? Hernando, ese ejemplo está como el gusano. Chimbo. Raro. Pero Pongo Muchas gusaneando. patas. John Jairo, ya vamos a ir entendiéndolo, Hernando. Ángela, dime. Ok. John Jairo, yo lo entiendo de la siguiente, el narrativo, pues porque el histórico ya está claro. Supongamos, yo hablaba de presente o pasado en el entendido de si yo estoy narrando una historia en la época de la Segunda Guerra Mundial, pero la estoy narrando, no, a ver, no sé si me hago entender. Por decir algo, íbamos de camino hacia los campos de concentración. Es en presente, pero en esa época, más no es el presente actual. Entonces, por eso yo hablaba de presente o pasado. Es la forma en que yo lo cuento. Yo lo cuento en el presente como si estuviera viviendo el momento actual en la Segunda Guerra Mundial. No sé si estoy errada. Sí, no, pero vean, la vaina es sencilla y ya deberíamos tenerla claro todos eso. Resulta que yo escojo una novela que a Julieta le gusta, que no es novela, pero puede serlo, que es lo de Héctor Abad Faciolince, ¿cierto? Que creo que todos conocemos, El olvido que seremos. ¿En qué año sucede históricamente el olvido que seremos? Julieta, con la que se debió resolver esta pregunta. Julieta, ¿en qué año sucede esta novela? Un ejemplo, pues, no es que tienes que ser claro, digamos un ejemplo. Digamos que está ubicada un ejemplo, entre 1980 y el 2000, un ejemplo, ¿cierto? Julieta, Sí, ¿ya estás ahí? sí, qué pena. Listo, entonces históricamente vamos a hablar que está entre 1980 y el 2000. ¿Por qué? Porque pues para mí al menos en el momento que la ley me daba algunas pistas, porque fue un momento en que de la violencia en Colombia, donde asesinaron líderes políticos, donde fueron amenazadas muchas personas. Bueno, hay como datos que para mí podría suceder por ahí. Es como el momento histórico del país como más fuerte en ese tema, para mí. Entonces eso históricamente es muy claro, o sea, ¿qué pasó en Colombia? ¿Qué pasaba en Colombia históricamente entre 1900 y el 2000? Ah, no, en Colombia en ese tiempo estaba el narcotráfico, asesinaban políticos, listo, entonces está toda esa vaina muy clara, ¿cierto? Ahora bien, hay un tiempo narrativo en la novela, en este caso en El olvido que seremos, pensemos como esa novela, como una novela, pensémosla, en esa crónica novelada hay un tiempo narrativo y es que Héctor Abad Faciolince nos quiere contar la historia de la de vida quién, del la papá vida de de su papá. sí, durante su, digamos, adolescencia, su proceso hasta el día de su muerte y a partir de ese desarrollo como padre, profesional, médico, el trabajo social que realizó este hombre. Claro, entonces él tiene ahí un tiempo narrativo, de hecho, digamos que puede ser lineal. O sea, sabemos que se cuenta de tal fecha hasta tal otra, ¿cierto? Entonces hay un tiempo lineal. Y Héctor Abad eligió que en ese momento histórico del país, él iba a contar la vida, iba a narrar, por eso es un tiempo narrativo, iba a narrar la vida de su padre. Y mientras contaba la vida de su padre, pues iba a narrar, sí, la historia también de él, la historia de su familia, iba a narrar sobre la educación, iba a narrar el país, iba a narrar lo que era políticamente el país en ese tiempo narrativo de manera lineal. Entonces, el tiempo histórico es ese telón de fondo donde históricamente se está sucediendo lo que yo estoy narrando. Y el tiempo narrativo es lo que yo estoy narrando, mi narración. O sea, mi tiempo narrativo
mi novela en tiempo histórico sucede en 1980, 2001, ¿cierto? Pero mi tiempo narrativo sucede entre, digamos, el día que nació el padre de Héctor Abad, el día, la juventud del padre de Héctor Abad hasta su muerte. Ajá. Ese es el tiempo narrativo. Esto es El 1980. tiempo de lo que yo narro. Por eso es tiempo narrativo. Y el otro es tiempo histórico. Es muy sencillo, ¿cierto? Eso ya lo deberíamos... Sí, Entonces sí señora. vale el ejemplo de la semana que yo escogí para contar dentro del campo de concentración. O sea, es Sí, más o sí, menos ese. claro, por ahí es, sí. Todos los aportes que han hecho tienen mucho, o sea, están por ahí. Si unimos todo eso, nos entendemos mejor eso. Menos el comentario de la pregunta, que si es chimbo, pregunta por acá quién. Ah, eso fue Fernando que el del comentario, pregunta Valentina, que hacía días no la habíamos conectado. Bueno, entonces sigamos ya entendiendo esto. Listo, entonces ahora ese cronotopo puede estar muy ligado también a esa idea, por ahí puede estar del tiempo histórico, pienso yo, y del tiempo narrativo, porque el cronotopo es como el lugar donde suceden las cosas, ¿cierto? Entonces, toda historia sucede en algún lugar y en algún tiempo. Y esto, el espacio y el tiempo narrativo, se denomina cronotopo. Espacio y tiempo narrativo. Cronotopo. Listo. Sigamos en el ejemplo de la novela de Faciolince, Julieta. La semana pasada el caballito de batalla era Albeiro y es Julieta. Julieta, sigamos en el ejemplo del cronotopo y en la novela de Héctor Abad. Entonces, en lo de Héctor Abad, ¿cuál es el tiempo? Julieta. La fecha en la que ocurrió en 1989 hasta el 2000. Ese es el tiempo. Listo. Ese es el tiempo, es muy claro, ¿cierto? ¿Y el espacio es cuál? El espacio es... Antioquia. Podría decirse que es el momento en el que vivió, bueno, que vivió No, con su papá, o la espacio, época que disfrutó de su padre. ¿Señor? No, Julieta, recuerda, el espacio está ahí muy, o sea, el tiempo estamos claros, es del Las 79 fechas o en el que 79 al, bueno, al 2000. 1980 a 2000, sí. Y el espacio es el lugar. ¿A dónde sucede esta novela? ¿En Colombia, en España? Colombia, Medellín. Listo. Sucede en Colombia, sucede en un hogar, sucede en Medellín, pero sucede en Colombia. Entonces, el cronotopo es el tiempo y el lugar. Ese es muy fácil, ¿cierto? Cronotopo, tiempo y lugar. Ahora podemos también entender que hayan novelas, ¿sí? Con cierta distopía, donde todo esto que nosotros estamos planteando en una novela distópica puede ser y no ser al mismo tiempo. Puede existir una novela sin lugar, puede existir una novela sin tiempo, pero resulta entonces, en términos filosóficos, que el no estado, ¿sí? El no estado físico, en este caso, el no tener un lugar ni un tiempo, también están reafirmando que sí hay un lugar y un tiempo, porque el no ser, ¿sí? O el no estar, también al mismo tiempo son la afirmación de un ser y un estar. Sí, entonces eso era una vaina distópica, pero que es muy interesante también. Alguien puede decir, no es que mi novela no tiene tiempo, mi novela, yo no sé cuándo pasa esa vaina. ¿Y en qué lugar se da? No, mi novela, yo no sé dónde se da, mi novela se da en una nube. Pues bueno, hay personas y hay clases de novelas, además ese es un ejercicio muy interesante también, porque toda esa propuesta puede ser también crítica, y es muy crítica, en términos de escritura. O sea, ¿por qué no un tiempo? ¿Sí? ¿Por qué no un espacio? ¿Qué es lo que se quiere decir desde ahí? Listo. Entonces,
No sé si valga la pena leer esto y descansar en lo de Cronotopo. ¿Estamos claros o hay alguna pregunta? Estamos claros. Todos sí. Listo. Ahora, pasemos a otro punto que es muy interesante y quiero que esto lo construyamos entre todos. Si no lo construimos, yo sé que no lo vamos a construir ahora. Entonces el ejercicio para la próxima semana, que hace días no movemos la mano al menos para ejercicio de taller, es una vaina que suena hasta torpe, un microensayo. Si Juan José Millás hace articuentos, si Arreola, Fontana Rosa y todo hacen microcuentos, ¿por qué nosotros no podemos hacer microensayos? Un microensayo de un párrafo, pero un párrafo poderoso, párrafo muy poderoso, donde ustedes me digan qué es verosimilitud, qué es veracidad y qué es verdad. Si es lo mismo, si no es lo mismo, si verosimilitud es un gusano más lento, si veracidad es un gusano más gordo y más rápido, y si la verdad no es ningún gusano. Ustedes decidirán qué hacer con eso, Digan lo que quieran, por favor. No vayan a llegar aquí, les he dado el ejemplo clarito de lo que significa un ensayo. ¿Sí? Veracidad y qué más, por favor. Veracidad, verosimilitud y verdad. Ojo que este ejercicio, para que de pronto los académicos y como todo esto lo graben después, a mí no me den garrote. Esto es un ejercicio de especulación, de la imaginación y de escritura creativa. Pensar en que podemos hacer un ensayo también en una semana sobre verdad, verosimilitud y verdad, para mí ya entro a desconfiar de ustedes y del ensayo, porque tiene que ser uno muy, pues pucha, tener una cosa bien tremenda en la cabeza para uno poder definir esos tres conceptos, lo difícil que puede ser. Pero vamos a hacer ejercicio en un microensayo, un parrafito. Una parrafada. Pero, por ejemplo, en una novela o en un cuento de ficción, por supuesto, que se quita un poco la sensación de verdad por cuanto es ficticio, es verosímil. Lo que tiene que buscar uno es que tenga verosimilitud, que el lector le pueda creer a uno, pero eso no quiere decir que sea verdad, es inventado por uno. De tal manera, y no lo pueden comprobar. Si lo pudieran comprobar sería veracidad y estaría relacionada con la verdad o con la historia. Entonces, si es ficción, ya por ende estamos hablando de solo verosimilitud. Yo no lo sé, Oscar. Por eso ustedes van a hacer un párrafo, pero acá es donde voy. Pilas. No vamos a hacer el párrafo de colegio o universidad, no importa si es maestría o doctorado, donde el ensayo es repetir y acumular una vaina que todos sabemos. Si ustedes recuerdan el ejemplo de ensayo que yo les decía que tiene Julio César Londoño, que el tipo se hace un ensayo ni el berraco un poco de páginas para decir por qué usamos más la mano derecha que la izquierda, y al final se da cuenta, pues pucha, esto lo hacía cualquiera. O sea, decir que esto es por una cosa religiosa o por una cosa física. Entonces al final él dice, pues uno usa más la mano izquierda porque queda más fácil darle al corazón del enemigo con la mano derecha que con la izquierda, más cerquita. O sea, se especula. En el ensayo se ensaya. En el ensayo se posibilita argumentar una vaina que uno decía, oiga, ¿de dónde sale Claudia Conás, huevonada? Pero, claro, eso es lo importante, eso es lo chévere. Porque si aquí vamos a venir a decir cosas que yo puedo encontrar en la internet, ojo que hay personas que a veces dicen todavía el internet, en la internet, pues eso no tiene sentido. Yo prefiero que me digan una vaina así rara,
porque esto es un ejercicio, este microrrelato, que ya es una cosa de escritura creativa, tiene que ver es con la especulación. Por supuesto que también yo espero que cuando ustedes lo hagan todos tengan claro, como Oscar, que es veracidad, verosimilitud y verdad. Ahora llevemos esto más allá. ¿Qué es verosimilitud? ¿Qué es verdad? ¿Qué es veracidad? ¿Eso sí existe o no? Y sobre todo esto nos va a arrojar a algo. Este ejercicio busca algo. Oscar, que Oscar ya lo tiene claro, porque es que Oscar, ahí en la parte que no se ve de la habitación de Oscar, yo creo que hay una biblioteca gigante donde él tiene ahí todas las cosas que no vemos, entonces ya tiene toda esta vaina clara, pero es que queremos ver en el texto que ustedes nos entreguen y que vamos a compartir, cuánto hay de verdad, si hay verosimilitud, si hay veracidad. Alguna de esas tres vainas va a tener que haber, o ninguna, yo no sé. Pero entonces el ejercicio, un parrafito, un solo párrafo. No quiero que me dividan eso y tal, es que se me fue esto, un párrafo. De una reflexión interesante, especulen, digan algo nuevo. No importa desde a donde lo miren, no importa lo que digan, sino realmente cómo argumentamos después eso acá dentro de 15 días, porque dentro de 8 vamos a estar con Gloria Susana Esquivel. Entonces tenemos 15 días para eso. Listo. Por ahora, como Oscar ya dañó la mitad del ejercicio, pues solo vamos a hablar de verosimilitud. Hay algo muy importante en lo que dice Oscar, y es que los que pudieron anotar lo que dijo Oscar, o los que ya lo saben, que también sé que muchos lo deben saber, pues uno no le puede pedir a una novela verdad. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Y pedirle a una novela veracidad es muy complejo, pero puede tenerla. Pero lo de verdad es muy complicado. Pero si hay algo que está muy claro en la literatura, y es el concepto de verosimilitud. Ustedes recuerdan que Italo Calvino, por ejemplo, en sus 6 estudios para el próximo milenio, que realmente fueron 5, nos habla sobre eso en términos literarios. La idea de la verosimilitud, que pensemos en este caso, es la verdad de lo ficcionado. La verosimilitud es la verdad de lo ficcionado. Y esto es muy importante porque si el lector deja de creernos, lo perdemos. Y si perdemos al lector, pues nos jodimos. Por eso es que hay que crear una complicidad, una confianza con el lector, que sin importar lo que le estemos contando, y pensemos en Orwell, por ejemplo, en Well, en Verne, en esos autores, se crea una complicidad que nos empieza a dar una verosimilitud sin importar la historia que nos estén contando. Le creemos a esa historia. Y aquí viene otro concepto que es muy interesante, y es la idea de credibilidad. Y esa idea de credibilidad tiene que ver con la verosimilitud. O sea, yo le creo o no le creo, sin importar lo que me esté contando. Es como cuando uno está muy enamorado y de pronto lo engaña la novia o la esposa. Y uno, pues, o sea, esa mujer a uno lo tiene tan convencido a uno que no importa la historia que le cuente, uno se la cree. Porque con ella, en ese mundo propio, en ese mundo que habitamos, pues se ha creado una verosimilitud, un poder de credibilidad. Entonces, verosimilitud y credibilidad. Cuando logramos mantener al lector ahí en ese mundo es porque, o sea, de hecho,
Es un ejercicio muy complicado, pero cuando las obras son buenas, nosotros rápidamente empezamos a tener credibilidad en esa obra, sin importar lo que nos está contando. Entonces ahí está el ejercicio de la verosimilitud, algo que es lo que sí se planta en la escritura creativa. Ya los otros conceptos como verdad y veracidad, sí, son más complejos, porque tanto ejercicios como conceptos como verdad y veracidad son conceptos que nos exigen a nosotros evidencias. Y es muy difícil en este caso tener evidencias de algunos hechos, porque solamente tienen verosimilitud en el hecho narrado, en el universo literario. Esto es algo que lo tienen muy claro los investigadores, los historiadores, los autores de novela histórica. Bueno, por ahí está Albeiro, que dice que no es historiador, pero así se gana la vida en los últimos años, desde la literatura y como profesor. Entonces, eso es, ellos tienen eso más claro. Entonces, bueno, ya como dije, Oscar hizo la mitad del ejercicio, pero como el ejercicio es realmente que exploren otras cosas sobre eso, entonces dentro de 15 días. Voy a leer esto para cerrarlo de verosimilitud. Ya que el escritor elige un modo de contar su historia, el texto narrativo se convierte en un mundo particular que debe obedecer a unas reglas y tener una coherencia interna. Coherencia interna y cohesión narrativa. De tal manera que resulte un mundo creíble. Sí, que era lo que estábamos diciendo hace un rato. Verosimilitud. Credibilidad. Un mundo creíble, verosímil, es lo que se le exige al texto narrativo. Esto vale tanto para los relatos de ficción como para los de no ficción. Pues, sin importar la veracidad de los hechos, Oscar, el mundo que se crea o se describe debe siempre sostenerse por sí mismo. Sus elementos deben concordar y responder a una lógica convincente. Convencer al otro. Recuerden que en esta idea de convencer, ese término de la malicia sexual de la psicalicsis es muy importante. Si convencer al otro, dominar al otro, hay un ejercicio de poder que puede ser maluco y sonar también maluco, pero resulta que sí hay un ejercicio de poder, porque recuerden que es que lo que ustedes escriben, el escenario en el que se suceden las cosas de ustedes, es el otro, es el lector, soy yo. Y ustedes deben convencerme a mí con cierta malicia para que yo permita que lo que ustedes escribieron se suceda en mí. La literatura, dice Gabriel García Márquez, es un tablero de ajedrez en que uno le explica al lector desde el comienzo cómo va a mover las fichas. Ahí hay una idea de confianza también, ¿sí? Uno empieza a creer en el autor porque el autor también está creyendo en mí, me está contando cosas, me está dando detalles. Una vez que empieza el juego, no se pueden cambiar las reglas que uno mismo impuso. Si el tiempo histórico de mi novela es sobre una nube y es del 2000, desde el 2230 al 2260, yo no puedo cambiarle al lector eso. Porque si hago algo, si digo una palabra, si meto un elemento, si hago algo que no esté relacionado con ese momento, va a perder verosimilitud mi relato y yo voy a perder credibilidad con el lector y yo voy a perder al lector porque ya no soy convincente.
Por eso es que en el relato nada es gratuito. Y todo esto de convencer al lector y todo esto de la verosimilitud, de la credibilidad, de lo verosímil, es donde todo se mezcla. Porque resulta que hasta la puntuación, la manera en cómo se habla, las palabras que utilizo, el cronotopo, el narrador, el focalizador, el tono, la climatización, los personajes, todo está obrando ahí de manera sistemática para convencer al lector que eso que yo le estoy contando sí es verosímil. Todo lo que yo le estoy contando está en función de convencer al lector. Y si yo hago alguna, si fallo en alguna de esas piecitas, es como la maquinaria del reloj. Si falla alguna de esas piecitas, el reloj no funciona. Y no hay nada más terrible que tener un reloj en el que no creamos, si nos importa el tiempo. Pues al que no le importa el tiempo, pues no le vale mucho. Entonces, ahí todo eso se une, porque todas esas piezas están como herramientas para convencer al lector. Y vuelvo a decir lo de Gabriel García Márquez. La literatura es un tablero de ajedrez en que uno le explica al lector desde el comienzo cómo va a mover las fichas. Una vez que empieza el juego, no se pueden cambiar las reglas que uno mismo impuso. Hay una novela a propósito de esto, la novela recomendada de la semana. Ahí no mentiras, no. Pero acabo de recordar una novela de Ignacio Padilla, que fue el amigo de Volpi. Bueno, el amigo de Volpi con los que crearon el CRAD, ese movimiento tan bacano. Y se llama Anfitrión. Esa novela creo que ganó el premio Planeta en algún momento y la publicó Espasa. No está por acá conectado un amigo nuestro que le gusta mucho el ajedrez y sabe mucho de ajedrez, que es Hernando Sierra. Pero esa novela, desde el principio, una novela muy linda, muy chévere. Es una novela con una verosimilitud bien poderosa. Y es que dos personas en un tren, van en un tren y uno le dice al otro, mire, si usted gana, yo me convierto, yo asumo su papel, yo sigo siendo usted. Y si usted pierde, usted sigue siendo yo. Y esa novela, el problema está en que uno de ellos es militar y lo más seguro es que cuando pase toda esta escena del tren, a él lo van a capturar y lo van a matar. Entonces están jugando en esa partida de ajedrez la vida, pero uno sobre todo tiene más riesgos que el otro. Y el caso es que ellos dicen, listo, sí, juguémonosla. Sí, juego la vida, pierdo la vida, de todas formas, esa vaina estaba perdida, ¿no? Entonces el man se juega la vida. Pero en la novela, no les voy a contar al final, uno no sabe porque no le dicen a uno, porque no le muestra el focalizador y el narrador no se lo dice, quién gana la partida. Entonces uno queda, como dicen los muchachos, mamando. Porque uno no sabe, después de eso, si realmente el militar es el militar verdadero o es el que perdió. Entonces uno no sabe quién, es una novela sobre la identidad, pero uno le cree y al final uno va a saber qué fue lo que pasó, o tal vez no lo sepa, pero es una novela muy interesante, es una novela también sobre la idea del ajedrez, es una novela sobre la identidad y es una novela sobre el juego, una novela bien interesante, eso de Ignacio Padilla, y hablando de verosimilitud, es una novela a la que yo le creo. Anfitrión se llama, Albeiro. Anfitrión, pues como anfitrión,
pero este es anfitrión de Ignacio Padilla, se consigue con facilidad, creo que la publicó Espasa como en el 2000, si no estoy mal, creo que esa novela ganó el premio Planeta, creo, bueno, no sé la fecha exacta, listo. Mucho se ha hablado del pacto que se establece entre el escritor y el lector. Sí, es una complicidad. Quien escribe propone unas convenciones mediante las cuales desarrolla su relato. Y quien lee decide si las acepta o no. Como en el juego de ajedrez de la novela de Ignacio Padilla. Establecido este acuerdo tácito, se convalida el universo narrativo propuesto en un escritor. Es aquí cuando la verosimilitud, como lo decía Oscar, resulta definitiva. No estamos hablando de verdad, veracidad ni nada de esas vainas. Estamos hablando de verosimilitud, es definitiva. Puesto que de ella depende, en buena parte, la eficacia de dicha narración. Recordemos la advertencia que hace Vargas Llosa. La ficción, por delirante que sea, hunde sus raíces en la experiencia humana, de la que se nutre y a la que alimenta. Para lograr esta cualidad del relato, en muchos casos, si no en todos, es necesario que el autor investigue sobre los hechos o sobre los contextos de los que hablará. Deberá hacer una labor de observación cuidadosa para construir a sus personajes, narrar hechos pasados o hacer referencias a diversos temas con propiedad. Ahí subrayamos esa idea de que detrás de toda novela o de todo ejercicio hay una cantidad de cosas importantes, todo un trabajo de investigación para hacer esa maqueta. Si yo voy a hablar sobre desde el 2010, desde el 2000 hasta el 2020, yo tengo que empaparme qué pasó en ese momento históricamente. Si mi personaje es una mujer, yo tengo que saber cómo ve el mundo esa mujer, cómo ven el mundo las mujeres. Tengo que crear una sensibilidad sobre eso, porque si no, voy a generar un acto de, no voy a generar credibilidad en el lector. Sí, hay una falsedad que va a arruinar esa idea de verosimilitud, que en definitiva es lo único que va a mantener al lector en un compromiso de lealtad con el autor. Y aquí es importante subrayar eso, o sea, hay una lealtad que se planta con algunos autores. Y es porque el ejercicio de la verosimilitud se ha cumplido. Sin importar lo raro que sea, miren, yo estoy, ojalá la puedan leer, todavía estoy leyendo esto, una cosa rarísima. Yo se las nombré la semana pasada y les escribí en el grupo, El barrio y los sueños, de Gonzalo Tavares, una cosa rara, pero yo le creo. Y es una novela sobre biografías de escritores, pero es una novela sobre el barrio, es una crónica, son pequeños recuerdos, pero yo le creo. Listo. Cuanta más información tenga el escritor sobre su personaje, sobre el tiempo y el lugar en el que narra su historia, más probable es que el lector se conecte con ella. Acerquémonos al asunto mediante un ejemplo ya clásico. La metamorfosis de Kafka. Voy a ver cómo intentar resumir todo esto para no leerlo todo. Ahora lo leemos también. ¿Qué pasa en la metamorfosis? Oscar, y oriéntanos con el ejemplo de ahora y te voy a dar carne para que alimente ese león intelectual. ¿Qué pasa en un libro como La Metamorfosis, en ese relato? Es un relato, cierto, que un tipo, don Gregorio, de algún momento a otro, de un momento a otro, sufre una transformación, y esa transformación, que es física, también lo lleva a una transformación psicológica y hasta una transformación alimenticia, empieza a haber una transformación de golpe.
Pero explícanos ahí, Oscar, y que ese se te sirva de ejemplo para explicarnos esa idea de por qué sí la verosimilitud, por qué no la verdad, por qué no la verosidad, la veracidad. Explícanos desde ahí, que lo que dijiste ahora fue muy claro, me gustó mucho y quiero que tengas este ejemplo para que nos lo expliques. Pues resulta que Kafka es tan genial que nos convierte como en una realidad lo que nos está contando de esa transformación en cucaracha, en fin. Por lo tanto, nos infunde una gran verosimilitud. Pero por supuesto que eso no es verdad y no se puede comprobar la veracidad. Es solo verosimilitud. Exacto. Claro, no es verdad, eso lo tenemos muy claro, ¿cierto? Ahí no hay una idea de verdad. Pero si es una verdad desde el mundo, desde el universo literario, es una verdad. Pero no lo podemos comprobar, no tenemos evidencias, entonces no puede haber un hecho veraz. No hay una veracidad sobre eso. Pero sí hay una verosimilitud, porque a nosotros nos convence, como en ese cuento largo, novela cortica, como en sus otros cuentos, que esas vainas sí le pasan a la gente, que un tipo algún día puede terminar encerrado en una jaula haciendo el espectáculo de un circo. O sea, uno sí le cree eso. Nancy, bienvenida. Haznos un favor para cerrar el tema de verosimilitud. Explícanoslo, por favor. Bueno, creo que ha quedado claro en todos estos comentarios que es que lo que se narre tenga suficiente poder para que yo haga que el que lo lea lo crea totalmente, desde que lo empezó a esbozar Claudia, como lo ha hecho Oscar, como lo han ido haciendo. La verosimilitud es la que me permite a mí creer que la historia que estoy contando es verdadera, sea verdad o no, pero me permite a mí digamos, aferrarme a lo que tú acabas de decir de esa historia extraña que estás leyendo y sin embargo la crees, es porque está narrada de manera verosímil, me la puedo creer. Listo. Y eso me arroja a mí una pregunta que también es igual de sencilla a lo que significa la verosimilitud. Nancy, y es, ¿cómo logro yo la verosimilitud en un relato? O sea, ¿cómo llego a eso? ¿Cómo hago que mi relato sea verosímil? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las herramientas de las que debo usar para que eso funcione? Pues como ya se ha contado, tengo que ubicarla en un espacio y en un tiempo que sea creíble y tengo que narrar un personaje que esté contextualizado en ese tiempo y espacio de narración para que Listo, sea creíble. listo, Nancy, gracias. Hacía días que no te escuchaba, Nancy, entonces eso es una alegría también. Por ahí he visto a otras, a Carmencita, Gracias. que no he escuchado, a Beatriz tampoco, a Valentina. Bueno, sigamos. Pasemos entonces ya de verosimilitud a lo que significa la economía narrativa. Por supuesto, la economía narrativa tiene que ver con la idea de limpiar. Cierto, recuerden que en el trabajo editorial nosotros hablamos de rebaba. Hay una cantidad de cosas que sobran y hay una cantidad de cosas, como decíamos ahora, que aunque son importantes, no son necesarias ni determinantes en la construcción del relato, porque no aportan mayor cosa. Aportan, por supuesto, mucho en el trabajo de investigación, ¿sí? En esa maquetación, pero no me aportan mucho realmente en el trabajo definitivo que yo le voy a entregar al lector. Entonces esas cosas hay que dejarlas. Economía narrativa. No toda la información que el autor tiene para hacer, no toda la información que el autor tiene para hacer su historia debe aparecer en ella. Eso lo tenemos muy claro desde el principio. En realidad, gran parte puede quedar por fuera, pero tener la mano le sirve al escritor para hallar el mejor modo de crear una atmósfera apropiada, definir el tipo de personajes que caben o hace falta incluir.
y percatarse, por supuesto, cuando algunos sobran o estorban y manejar, en este caso, los diálogos más necesarios, las voces del relato más contundentes y pertinentes y el tipo de juegos del lenguaje que serán pertinentes en cada ejercicio narrativo. No hace falta saber todo sobre un tema para poder escribir un buen relato, pero en el proceso, como ya se ha señalado, siempre es necesario investigar y familiarizarse con el tema para enriquecer la narración. Listo, hay una cantidad que además es curioso que en algo que está hablando de economía narrativa se haya escrito tanto. Entonces yo voy a ahorrarme todas esas otras cosas que hay ahí. Después de que nosotros pasamos a esa economía narrativa, después de que conocemos el tono, el focalizador, el cronotipo, la verosimilitud, después de que reconocemos un tiempo histórico, unas voces, después de que nos damos cuenta que sí hay una polifonía, después de, o sea, cuando ya tenemos claro todas esas vainas y decimos, listo, sí, mi novela tiene todo eso. Entonces yo ya empiezo a limpiarla, yo ya me voy, la leo, la limpio, le quito, sé qué es lo que necesito, qué no se queda, y voy a entregar lo que nosotros llamamos una versión depurada. Esa versión depurada se supone, o yo supongo, que es lo que algunos me han entregado. Yo, por supuesto, me he dado cuenta que no es tan depurada del todo, entonces vamos a decir que es una versión no depurada lo que muchos me han entregado. En eso no hay problema, porque de todas formas en el ejercicio final, o sea, en este tiempo que nos queda, lo que vamos a hacer nosotros es depurar esas versiones, hacer unos ajustes desde la corrección de estilo. Después de eso, de la corrección de estilo, vamos a hacer unos ajustes sobre la corrección ortotipográfica, sobre la puntuación, sobre tildes, sobre todo que he visto, y puntuación, que es una vaina fácil, pero que de todas formas a veces se nos pasa, pero que yo estoy convencido un 100% que todos sabemos cómo se hace eso. Preguntas para ir finalizando. Esto de hoy, y cerrar un poquito con la invitación de nuevo de Gloria Susana Esquivel la próxima semana. ¿Preguntas para hoy o todo quedó muy claro? Clau. Muy claro. Gracias, Carmencita. Clau, cuéntame. Sí. Oscar, dime que Clau se le cayó ahí, entonces cuéntame mientras tanto. Como comentaba yo el otro día, ¿alguna vez queda uno satisfecho? Porque uno lee y relee y relee y relee y quita y pela y pule y cambia y vuelve y relee y quita y pone. Y llegué a la conclusión de que uno nunca queda contento. Y después de cada leída y cada releída le surgen más cosas nuevas y entonces o se empieza a agrandar o se empieza a cortar. Yo creo que es muy difícil quedar contento en algún momento. ¿Cómo se hace? Oscar, yo espero que no quedemos contentos, ¿no? O sea, el trabajo artístico es algo que a diario construimos, que a diario cambia, es un cuerpo orgánico, es móvil, cambia, y yo creo que las cosas horribles son las que se fosilizan. El arte no se vuelve un fósil, y menos el arte buena. Eso significa que cada que nosotros volvamos a esas cosas que amamos, que escribimos, que nos tocó sudarla y darle muy duro, pues vamos a encontrar cosas que queremos cambiar porque nosotros cambiamos a diario. Y como nosotros cambiamos a diario, pues cuando volvemos a ese ejercicio que hicimos hace 3 días o hace 1 hora, pues seguramente ya no somos los mismos. Y como no somos los mismos, entonces vamos a querer cambiar algunas cosas. A mí me deja muy satisfecho el saber que uno no está contento del todo cuando vuelve a esos lugares, o a esos libros, o a esos trabajos. Porque como digo, pues eso significa que cuando tú volviste ya no eras el mismo, que has cambiado.
y eso para mí es muy importante. Yo lo que aconsejo en eso, y es lo que algunos escritores hacían, hasta Gabriel García Márquez, es hacerse uno el pendejo e intentar no volver a esos lugares, porque uno sabe que si vuelve, uno les va a encontrar un pero. Uno va a decir, no, esto no, ya no quería esto, le quiero cambiar esto. Uno tiene que desentenderse en algún momento, como padre responsable. Como padre responsable, uno en algún momento tiene que desentenderse de los hijos. Y cuando digo desentenderse de los hijos, en la manera, pues, la metáfora de desentenderse de las obras, no es que dejemos de amarlos, no es que dejemos de cuidarlos, no es que dejemos de estar preocupados por ellos, sino que ya son otras personas o ya son ellos mismos que tienen un mundo y tienen que buscar su camino. Y el camino de ellos son los lectores, y los lectores son los que van a definir y van a empezar a darle garrote a esos trabajos. Pero uno, por lo menos, sí, por eso hay que ser muy consciente que ya cuando uno dice, listo, voy a publicarlo, lo voy a mandar a concurso, acepto que una editorial lo publique, uno sí tiene como mínimo, Oscar, que ser consciente que dio el 100% en eso, que uno le trabajó, que uno le corrigió, que uno cuando hizo el ejercicio, no de manera, no de manera irresponsable, sino que uno ser consciente que sí lo dio todo, que la corrigió, que volvió y la leyó, que se demoró mucho, que la novela uno la quería sacar en 3 años y que se demoró 8, no importa, pero cuando salió yo al menos puedo salir y decir, yo le camellé a esto, yo la corregí, yo la leí, pero sí tiene que llegar un momento en que la sueltes, porque si no, uno se queda ahí, porque uno siempre le va a encontrar cosas malas a todo eso. No sé, Oscar, si respondí o si solamente hablé pendejadas, No, pero sí, está ahí intenté, perfecto. ahí Sí, yo intenté. creo que nunca va a estar uno contento, pero eso lo lleva a uno a intentar mejorar para la próxima. Sí, señor. Valentina nos pregunta, construir esa obra es como un parto, todo un proceso y tiempo para su concepción, gestación y alumbramiento. Bueno, ahí está la opinión de Valentina. Beatriz confirma lo del parto, yo no lo puedo confirmar mucho, aunque yo he estado en embarazo en 2 ocasiones, con mi primera hija y con mi hijo Mateo. Pero el dolor del parto no me ha tocado, pero sí me ha tocado todos esos 9 meses y todos esos días hermosísimos que vive uno como padre. Eso es una de los mejores, de lo mejor de mi vida es ser padre. Ya me puse romántico, ustedes saben que yo soy así. Bueno, listo. Profesor, nos está pariendo a nosotros. Es un sí. No, pero ustedes no me generan a mí ningún dolor. O sea, si eso es un parto, qué chévere que son los partos. Pero a mí lo que me han dicho las mamás de mis hijos es que duele, que es difícil. No, pero con ustedes todo es solo luz y alegría, y entonces no me han hecho sufrir en nada. Bueno, entonces, para la próxima semana va a estar Gloria Susana Esquivel. Por favor, lean la obra de ella. Si no la han leído, aprovechen y lean un libro que es duro, un libro que yo creo que a muchos de pronto les va a recordar ese tema del incesto y esos temas de Ian McEwan, que como en Jardín de Cemento, o como esa otra novela de Ian McEwan, que no recuerdo ahora el nombre, pero que hemos leído también, que está muy relacionada con el incesto, o como las obras de Mateo Solo de Belio. Aquí está de una manera más bien, está muy bien elaborado eso, pero yo por allá siento como algunas cosas que me dejan un sabor muy maluco cuando salgo de esta novela. Algunas imágenes de esta niña que ella ve y algunas cosas que a mí me dan tristeza, que me dan rabia. Es una novela bien escrita, lo de Gloria Susana Esquivel, y no es una lambonería, es realmente una manera de hacer, una manera de decirles a ustedes, léanla y disfrútenla, que vale la pena. Hay que darlo de Gloria Susana Esquivel, Animales del Fin del Mundo, también el libro Dinamita. Nos vemos la próxima semana.
Ya son las 7:51, no sé, última pregunta, despido, Ángela, ¿vas a decir algo? No, iba a dar las gracias, profesor. Valentina pregunta que cuándo hay que entregar el trabajo. Ya. Yo estoy esperando todavía el de algunas personas. Nancy, Ángela, Hernando, todavía estoy ahí a la espera. Ahí estamos. Cuando tengan el trabajo, por favor, envíenmelo al correo, lo empezamos a trabajar. Hay que hacer así. Yo creo que Oscar es el que tiene que decirnos a nosotros más sobre ese tema de, bueno, ¿cuándo empiezo a escribir y cuándo envío? Porque fue el primer trabajo que recibí y eso a mí me deja muy contento porque sé también que es difícil uno decir, mire, acá está, empecemos a trabajar. Entonces estoy pendiente del trabajo de los demás, de muchos que lo están debiendo, ahí estoy pendiente. Un abrazo a todos y como dicen los Muchas políticos, gracias. a todas también, qué bueno Gracias. verlos. Gracias. Gracias, profe. Felicitaciones para todos. Gracias Poquito. a todos. Chao, que estén bien. Yo tengo parte de mi trabajo listo. Ya se desconectó. Envíalo.